Buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio bíblico, Una esperanza gloriosa. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, sabiendo que es para nuestra bendición, para exhortarnos a vivir vidas santas, agradables a Dios, y a exhortarnos a estar pendientes y vigilantes y preparados para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar respecto a la iglesia de Filadelfia. Y a esta iglesia no se le hace ninguna crítica, no hay ningún reproche de parte de Cristo. Solo a dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, no reciben ningún reproche. Esmirna es aquella iglesia que representa a la iglesia perseguida y sufrida de todos los tiempos. Y Filadelfia representa a la iglesia fiel. Dios siempre ha tenido un remanente fiel en todo tiempo. Y Filadelfia está entre las dos peores iglesias, o las dos iglesias que tienen la peor situación espiritual. Está la iglesia de Sardis, que le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Yo conozco tus obras, que no son perfectas, no las has hecho bien, no has acabado tus obras. Y de último tenemos a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia apóstata, y en medio de estas dos iglesias ahora tenemos a Filadelfia. Recuérdense que estas eran 7 ciudades que había en Asia Menor, hoy la República o el país de Turquía. 7 ciudades que existieron históricamente, algunas todavía son habitables, hay otras que solo están sus ruinas, como por ejemplo Éfeso. Se pueden conocer sus ruinas. Y cada iglesia toma el nombre con respecto a la ciudad donde está. La iglesia de Éfeso está en la ciudad de Éfeso. La iglesia de Esmirna estaba en la ciudad de Esmirna. La iglesia de Pérgamo estaba en la ciudad de Pérgamo. Y así, las 7 iglesias que representan el estado espiritual de las iglesias y los creyentes de todos los tiempos, desde el primer siglo hasta el siglo actual. Y podemos sacar muchas enseñanzas de todo el libro de Apocalipsis, muchas aplicaciones para el día de hoy. No solo es un libro del futuro, es un libro para hoy, para darnos esperanza, una esperanza gloriosa, que Cristo viene, que Cristo es el vencedor, y si estamos del lado de Cristo, entonces nosotros somos vencedores juntamente con Él, y juntamente con Él un día la iglesia de Jesucristo, la iglesia fiel, va a gobernar. Amén. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y por estos medios que nos provee de poder así enseñar la palabra del Señor. Si me acompaña a la lectura bíblica, por favor. Estamos ahora en Apocalipsis capítulo 3, versos 7 y al 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que nadie tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a
entonces a comenzar hoy nuestro estudio. Si usted me acompaña ahí va a tener en pantalla, esta es la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. Y es curioso el nombre, bueno, es muy bonito el nombre. Hay muchas iglesias que se ponen este nombre o usan este nombre, la iglesia de Filadelfia. En Chicago hay iglesias con nombre Filadelfia, en México, en Guatemala. Donde hay iglesias de Jesucristo va a haber alguna iglesia que le pusieron por nombre Filadelfia, por el significado muy bonito que tiene. Filadelfia significa amor fraternal o amor de hermanos, amor entre hermanos. Y no es casualidad que esta es la iglesia fiel, la iglesia agradable al Señor. No es que hubiera sido perfecta, no es que no hubiera tenido ningún tipo de problema. Todas las iglesias tienen diferentes tipos de problemas y situaciones. Al menos no tenía problema doctrinal como otras iglesias. No se mencionan acá, por ejemplo, los de la doctrina de Baal, o el problema con la que se dice ser profetisa, Jezabel, con los nicolaitas. No, ese no es el problema de Filadelfia. No tiene problemas doctrinales. No tiene problema de que su amor haya menguado como Éfeso, por cuanto has dejado tu primer amor. No tiene problemas de que sus obras no sean perfectas, sino al contrario, las obras de Filadelfia han agradado al Señor Jesús. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia fiel, que se ha mantenido fiel a la palabra y al nombre de Jesucristo. Ahora, Filadelfia, ahora muy importante, amor fraternal, amor de hermanos. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, ser parte de la iglesia de Jesucristo no es solo irnos y a sentar a una banca o una silla un día domingo, oír una prédica, cantar unos cantos o tratar de acompañar los cantos si no lo sabemos. Eso no es ser iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo es ser parte de una comunidad donde conocemos a los hermanos, donde tenemos cierta intimidad con los hermanos y llegamos a conocerlos, llegamos a compartir, tenemos coinonías, tenemos ágapes con los hermanos y estamos al tanto el uno del otro porque Dios ha derramado su amor sobre nosotros. No es que llego como que voy a una clase a la universidad o al colegio, me siento, recibo información y me voy, no me interesa y no me importa cómo están los demás. No, los creyentes, el hecho de que seamos miembros de una iglesia local es para que nos amemos unos a otros, para que nos ayudemos, para que nos alentemos, para que nos exhortemos también cuando haya necesidad de hacerlo, para que nos ayudemos a aquel que está en necesidad, como iglesia, como hermanos en Cristo. Miren lo que dice este mismo pasaje, pero en la versión Dios habla hoy. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, o sea, simplemente si no quiere, si no ama a su hermano, si no se preocupa por su hermano, si no se interesa por su hermano, si cuando su hermano está pasando por circunstancias difíciles y nos da igual, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, o sea, al hermano que vemos cada domingo, al hermano que vemos cada vez que nos congregamos, a su hermano a quien has visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el termómetro de que amamos a Dios es si amamos a nuestros hermanos. Eso es lo que nos está enseñando Juan, que si no amamos al hermano que vemos, es imposible que amemos a Dios, que no lo hemos visto. ¿Cómo se manifiesta que amamos a Dios? Pues hay un termómetro y es el amor que le tenemos a nuestros hermanos. Y tenemos que chequear la temperatura de nuestro amor por nuestros hermanos, porque le digo, eso es la medida en que amamos a Dios. Y aquí le tenemos que suplicar y pedir
al Señor que cambie nuestros corazones, que nos dé mucho amor por los hermanos, que dejemos de ser indiferentes a las necesidades de los demás hermanos. A veces nuestra mente se ocupa mucho en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en lo que queremos. A veces incluso resultamos con, digamos, estamos insatisfechos con cosas que se hacen a veces en la iglesia porque no se hicieron como yo pensaba, porque no se hicieron como yo quería. Y hay otros hermanos que van a estar bendecidos por lo que se está haciendo. Pero es cuando nos ponemos la atención en el yo. Pero cuando ponemos la atención en los hermanos, en la necesidad de mi prójimo, en la necesidad de mi hermano, ahí se está manifestando el amor de Dios. Entonces recordemos, mis hermanos de Comunidad de Gracia, que si no amamos a nuestros hermanos de Comunidad de Gracia, que los vemos con mascarillas, pero los vemos todos los domingos, no podemos decir que amamos a Dios. Claro, no somos perfectos, nuestro amor es limitado, y es donde necesitamos constantemente estar nosotros en la presencia del Señor, orar y pedirle al Señor: cambia mi corazón. La verdad es que todos necesitamos un corazón de pastor, no solamente yo, un corazón de pastor para que veamos la necesidad de nuestro hermano y no sus defectos. Que nos amemos tanto que no hablemos a la espalda de nuestro hermano, sino vengamos y nos sentemos o platiquemos con él si hay algo, si tenemos algo en contra de nuestro hermano. Así dice la palabra: si tú traes tu ofrenda al altar, detente, alto, para. Si tienes algo con tu hermano, ve y ponte a cuentas con tu hermano, y luego regresa y trae tu ofrenda al altar. Amén. Entonces, que Comunidad de Gracia como Filadelfia sea conocida y reconocida porque nos amamos los unos a los otros, porque nos preocupamos los unos por los otros. Hermano, es que a mí nadie me llama, nadie se preocupa por mí, pero bueno, usted también tiene que acercarse, usted tiene que contarnos, que usted tiene que abrir también su corazón para que nosotros sepamos si tiene alguna necesidad, ¿verdad? Tal vez no ha ido a la iglesia y se le pregunta y nos dice todo bien. Entonces uno supone, pues está todo bien, simplemente quién sabe por qué no fue a la iglesia. Solo estoy dando un ejemplo, pero ¿cómo van a saber los hermanos de nuestra necesidad también si no tenemos comunión con ellos, si no abrimos nuestro corazón? Si usted tiene alguna necesidad, a veces por orgullo o por pena, no abrimos nuestro corazón, pero para eso es la iglesia de Jesucristo, para que nos apoyemos y para que oremos los unos por los otros. Hay situaciones quizás en que usted no se la puede contar a toda la congregación, pero por lo menos al liderazgo, a los ancianos de la iglesia, que tengan conocimiento de su situación para que lo tengan a usted. Quizás es un problema familiar, para que tengan a su familia en oración, y quizás alguno de los hermanos tenga un medio, por ejemplo, si es una situación financiera, quizás la iglesia, quizás un hermano le pueda ayudar, le pueda bendecir. Dice el que está enfermo, oiga, escuche, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Cómo vamos nosotros a ver si está enfermo si usted no nos dice? Amén. Entonces, que el Señor nos ayude para que Comunidad de Gracia sea conocida por su amor hacia los hermanos, y que todos los que lleguen y nos visitan puedan sentir ese amor, que digan: esa iglesia es una iglesia llena de amor. Lo que sigue acá, Colosenses 3:14: y sobre todas estas cosas vestíos de amor. Mire qué importante, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor lo soporta todo. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios da el poema sobre el amor. Primera de Corintios capítulo 13 nos habla de ese amor que nosotros tenemos que anhelar y buscar tener, ¿verdad? Ese tipo de amor, el amor ágape. Dice así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Si mi hermano está prosperando, gloria a Dios. Si mi hermano tiene un negocio, orémosle al Señor para que el Señor lo prospere. Quizás por medio de ese hermano va a bendecir la obra del Señor y se nos van a abrir más puertas. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se jacta
de nada, somos hermanos en Cristo. No se trata de que tú tienes un mejor carro, yo tengo una casa más grande, no, somos hermanos en Cristo. No se trata que yo conozco más Biblia, no es jactancia, no se envanece de nada, no hace nada indebido. Hay cosas, hermanos, que no son malas, pero parecen ser malas. Tenemos que también tener cuidado con eso. El amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor nos irrita, no guarda rencor, no seamos rencorosos, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Mire, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ese es el amor con que Cristo nos ha amado. Amén. Mire, y de Jesucristo el testigo fiel, lo que estamos aprendiendo ahorita y aprendamos juntos son títulos del Señor Jesús para adorarlo, para magnificarlo. Y cuando oremos podemos decir esto: Señor, tú eres el testigo fiel, tú eres el primogénito de los muertos, o sea, el primero que resucitó. Él es el Dios de los vivos y de los muertos, el Dios de la resurrección. Él es la resurrección y la vida, el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra. Mire, ahí les subrayé, si usted puede ver en su pantalla, al que nos amó. Y es que Él nos amó con amor eterno. Aún antes de que usted y yo existiéramos, desde la eternidad, ella nos amaba porque sabía que íbamos a nacer, ¿cuándo? Y que íbamos a venir al conocimiento de Cristo. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Le amamos a Él porque Él nos amó primero, así dice la palabra del Señor. No le buscamos, no le escogimos nosotros a Él, dicen las Escrituras. Él nos escogió a nosotros. ¿Por qué? ¿Por bonitos, por inteligentes, por sabios, por poderosos? No, por amor, por misericordia. Romanos 5, versículos 5 y 6. Y la esperanza no avergüenza, no cualquier esperanza, la esperanza en Cristo Jesús, la esperanza de que de la vida eterna, la esperanza de que vamos a resucitar, la esperanza de que seremos librados del juicio eterno, la esperanza que seremos librados de la tribulación que vendrá un día a la tierra, la esperanza que reinaremos un día con Cristo. Aleluya. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, estos, los creyentes, los que tienen el Espíritu Santo, Dios ha derramado de su amor, Cristo ha derramado de su amor por medio del Espíritu Santo. Nos ha dado ese amor en nuestro corazón. No tenemos que descuidar al Espíritu Santo en nuestra vida. No tenemos que descuidar nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de estar pendiente de los estudios, de las transmisiones, a través de nuestra asistencia a la iglesia. Todo eso suma a nuestra vida. Y una de las cosas que se tiene que manifestar en nosotros es el amor. Porque el fruto del Espíritu es el amor. Pero el verdadero amor, el amor fraternal, el amor donde yo le deseo lo mejor a mi hermano, el amor donde no critico, donde digo la verdad, donde participo, donde no tengo envidia, donde no me jacto. Ese tipo de amor, el amor que cubre multitud de faltas. Así nos amó Cristo, con una multitud de faltas, y Él nos amó. Y a veces juzgamos al hermano por cosas y tal vez nosotros estamos peores. Y el amor que dice cubre multitud de faltas. Así es la Escritura, no lo digo yo. Y como en todas las iglesias, se recuerda que tiene una estructura. Está la orden de escribir, esto se lo he dicho muchas veces, de que no toda la Biblia es un dictado. Algunas partes de la Biblia es un dictado directo de Dios. Gran parte, la mayoría de la Biblia es una inspiración del Espíritu Santo, del soplo divino que vino sobre los hombres santos. Pero estas 7 cartas a estas 7 iglesias es un dictado del Señor Jesucristo. Toda la Escritura es importante, toda la Escritura es valiosa. Pero deberíamos, hermanos, ahora que estamos estudiando eso, en nuestro corazón, guardar estas cartas como de un ser amado, de un ser querido, porque es Cristo dictando y es Juan aquí su escribano. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Dijimos que el ángel podría ser el pastor. Puede ser que el ángel, cada iglesia tenga un ángel que trabaja a favor, porque dice Hebreos que los ángeles
son seres que ministran a nuestro favor. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Entonces está la orden de escribir, y ahora cómo Cristo se identifica o cómo Cristo se presenta a esta iglesia. Se presenta con características de aquella visión en el capítulo 1 de Apocalipsis, la visión del Hijo del Hombre, aquella visión que tiene Juan, donde mira al Señor Jesús administrando los 7 candeleros que representan las 7 iglesias, y que en su mano derecha tiene las 7 estrellas que representan los 7 ángeles, cada ángel para una iglesia, que puede ser muy bien el mensajero, el pastor o el cuerpo gobernante de cada iglesia, el cuerpo de ancianos. Y como él está administrando ahí los candeleros en medio de las iglesias. Ahora, se presenta aquí, como dice, el santo, el verdadero. Ahora, en el Antiguo Testamento, el santo de Israel, es un título exclusivo de Dios, es un título de la deidad. Entonces nos habla de la naturaleza divina del Señor Jesús. Él es el único en su clase, separado completamente del pecado. Él es santo y el verdadero. Se me fue un tipo ahí, pero usted sabe lo que traté de escribir: el santo y el verdadero. Él es la fuente de toda verdad. En él no hay ninguna sombra de variación, ¿verdad? Él es el santo y el verdadero. Él es Dios, él es el Hijo de Dios. Dice el que tiene la llave de David, ¿verdad? Nos habla de su autoridad, de su soberanía. Cristo es el administrador de toda la casa de Dios. Cristo es el que administra el reino de los cielos. Cuando él abre una puerta, él abrió la puerta para los creyentes de salvación, de bendición. Y cuando llegan aquellos a tocar la puerta en Mateo 7 y le dicen: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y le dice: no os conozco, hacedores de maldad. Él es el que abre y cierra la puerta. Cuando aquellas 5 vírgenes insensatas de Mateo 25 van en busca de aceite, cuando regresa ya es muy tarde y no se les abre la puerta. Allá en el Antiguo Testamento, en Génesis, él es el que cierra la puerta del arca y el que la abrió. Entonces él es el que tiene las llaves de David, como el administrador de toda la clase, de toda la casa de Dios, el administrador de todas las bendiciones de Dios, el administrador de la justicia de Dios, de los juicios de Dios. Él es el que abre y cierra las puertas. Si él la cierra, nadie la puede abrir, y si él la abre, nadie la puede cerrar. Nos habla de su poder, de su autoridad. Isaías 22:22: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, hablándonos de Cristo, hablándonos del Mesías, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Juan 14:6: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es imposible. Él es la puerta de las ovejas. Para nosotros los creyentes, puerta de bendición, porque Él está a favor de nosotros. Si creemos en Cristo, estamos juntamente crucificados en Cristo, juntamente hemos resucitado con Cristo. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. Dice la Dios que Dios está a nuestro favor, que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos, que los caminos de Él son más altos que nuestros caminos, que sus pensamientos respecto a nosotros son pensamientos de vida y de bendición. Y aquí se presenta así a la iglesia de Filadelfia como el testigo fiel, como el santo, como el verdadero, como el que tiene la llave de David. En versículo 8 viene el reconocimiento y el elogio. Le repito, esta iglesia no tiene ninguna crítica, igual que la iglesia de Esmirna. Ha sido aprobada, ha pasado la prueba. No es perfecta, no, nunca va a haber una iglesia perfecta. Tendría algunos problemas, siempre toda iglesia va a tener problemas. Hay un dicho en Guatemala que decimos: en todos lados se cuecen habas. Pero les repito, no vemos acá un problema de tipo doctrinal, que es muy importante. El otro problema que tenía Éfeso, que estaba menguando su amor, no tenemos ese problema en Filadelfia. Es una iglesia que le agrada al Señor, una iglesia que representa a los fieles de todos los tiempos, a la iglesia fiel, a la iglesia que agrada a Dios en todos los tiempos. Una
puerta abierta. Vamos a ver, reconocimiento y elogio. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bueno, entonces dice, eso es muy importante y lo hemos dicho en otros estudios. Yo conozco tus obras, o sea, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tu desgaste, yo conozco cómo te has invertido en mí, yo conozco cómo me amas y por eso trabajas y me sirves y te ocupas de mi obra. Y le dice, hay una puerta abierta, porque es el que tiene la llave de David, ¿se recuerda? Y le ha abierto una puerta, aunque es una iglesia pequeña, cuando dice, porque aunque tienes poca fuerza, Filadelfia era una ciudad pequeña, comparadas con otras ciudades como Esmirna, como la Odisea, una ciudad muy rica, muy próspera, como Éfeso, una ciudad también muy grande. Filadelfia era una ciudad pequeña, comparadas con estas ciudades, tenía no mucha población, y por eso podemos deducir que la congregación de Filadelfia era una congregación pequeña, una congregación chica. Pero es el Señor Jesús el que tiene las llaves de David, y le había abierto una puerta a la iglesia de Filadelfia, una puerta de bendición, una puerta para servirle al Señor, una puerta de evangelismo, una puerta para hacer misiones, una puerta para expandir la obra del Señor. 1 Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande, este es el apóstol Pablo, y eficaz, y muchos son los adversarios. Esta iglesia le pasó lo mismo, tenía adversarios, los judaizantes, la sinagoga de los judíos, los que blasfemaban el nombre de Cristo. Tenían la oposición de este grupo, una oposición muy fuerte, y era una iglesia pequeña en aquella ciudad, pero el Señor les habría abierto la puerta, una puerta de oportunidad, una puerta de bendición, de tal manera que no está en el tamaño de la iglesia, de tal manera que no está en los recursos que podamos tener, recursos humanos, sino si es el Señor. Y tenemos que orar para que el Señor le abra una puerta a Comunidad de Gracia, una puerta para expandir su reino, una puerta para el servicio al nombre de Cristo. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Por eso debemos orar, para que el Señor nos abra puerta para tirar la semilla, para tirar la red, para expandir el reino de Dios, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Por qué estaba pidiendo oración Pablo? Para que el Señor abriera puerta. Y a esta iglesia, me imagino que haber estado en oración, haber estado pidiendo, Señor, ábrenos una puerta. Y el Señor le dice, sí, yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Y les abre una puerta de bendición, una puerta de oportunidad para hacer la obra del Señor. Tienes pocas fuerzas. Y esto nos debe consolar, Comunidad de Gracia, porque por mucho tiempo hemos sido pocos numéricamente. Estamos creciendo un poquito. Sé que el enfoque debe estar más en el crecimiento espiritual que en el crecimiento numérico. No se trata de que llenemos la iglesia solo por llenar la iglesia, solo por tener más membresía, no. Sino se trata que porque amamos al Señor Jesús y le pedimos y le rogamos que abra una puerta de bendición, una oportunidad para el ministerio de la palabra. Y nuestro deseo debe ser que el nombre de Cristo sea glorificado. ¿Y qué más gloria? ¿Cómo se glorifica el nombre de Cristo cuando un pecador se arrepiente? Dice que hay fiesta en el cielo. Cuando alguien viene al conocimiento de Cristo. Cuando alguien se suma a las filas de los creyentes. Pero debemos recordar que no es por métodos humanos, no es por la fuerza del hombre, que las batallas del Señor en el Antiguo Testamento, le decía, no se ganaban por los carros o por los caballos, no es por estrategia humana, no es por sabiduría humana, sino es cuando Cristo abre la puerta. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo,
Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, perdón, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra Biblia dice: no es con espada ni con ejército, sino con... Hay un canto que dice: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu, basado en Zacarías 4:6. Entonces dices, tienes poca fuerza, tienes pocos recursos. Y hermano, espiritualmente tienes poca fuerza porque son pocos. Pero no importa si Comunidad de Gracia tiene pocas fuerzas, si el Señor está con nosotros, si vamos a hacer la obra del Señor, si el Señor abre una puerta de oportunidades, tenemos que recordar que no es con ejército, no es con el número de personas, ni con fuerza, ni con capacidad humana, ni con estrategias humanas, sino con mi espíritu, con el poder del Espíritu Santo, predicando la palabra del Señor, testificando de Cristo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Le dice aquí dos cosas: has guardado mi palabra. Gloria a Dios. O sea que era obediente, porque no se trata de oír la palabra, no se trata de adquirir conocimiento. En la obediencia está la bendición. Hay mucha gente que anda buscando bendición, pero no es obediente. Especialmente la bendición material. Pero la bendición material no necesariamente, hermanos, es bendición de parte de Dios. Hay mucha gente rica, mucha gente con fortunas que no conoce a Cristo y que va a pasar como la historia de Rico y Lázaro. Pero esta iglesia dice: has guardado mi palabra. Quiere decir que estamos en el verso 8 aún, que era una iglesia obediente. Seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Qué triste sería que estemos a la sombra de un púlpito, oyendo prédicas, estudios bíblicos, que estemos en una iglesia sana doctrinalmente, y que aún así nos perdamos por no poner la palabra del Señor en práctica, por ser oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra del Señor. Entonces, 1, has guardado mi palabra, y 2, no has negado mi nombre. Nos habla de la fidelidad de esta iglesia. Era una iglesia fiel, que a pesar de la oposición, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de su poca fuerza, que a pesar de que en esa ciudad era una iglesia insignificante, y en el área de Asia Menor, quizás en número, en fuerza, era la iglesia más insignificante cuando se veía con los ojos humanos. Pero tenía estas dos cosas que agradan a Dios. Era obediente, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Entonces, eso tienen que ser Comunidad de Gracia. Hermanos, tenemos que ser obedientes. Tenemos que poner la palabra por obra. Porque cuando se pone la palabra por obra, se está reconociendo el señorío de Cristo. Podemos decir que amamos a Dios, nos podemos llamar cristianos, pero si no somos obedientes, o sea, la fe sin obras es una fe muerta. La fe verdadera se manifiesta en obras. Y no has negado mi nombre. Entonces, es obediente, es fiel. Versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí hay otra iglesia donde también lo vamos a ver, se refiere a la sinagoga de Satanás, y es la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque se oponían al evangelio de Jesucristo, porque blasfemaban el nombre del Señor Jesucristo. Hay un movimiento hoy judaizante que enseña que hay que regresar a las raíces judías, a los significados judíos, que ya no quieren hablar español y quieren hablar hebreo, que no se dice Jesús, porque Jesús, o sea, es una blasfemia. Jesús significa algo así, que va a caballo, o que viene del nombre Zeus, de un dios falso. Están blasfemando el nombre de Cristo, que solo se le puede decir Yeshua. Bueno, yo hablo español, es Jesús, y en inglés Jesus.
Y bueno, le puedo decir Yeshua, pero no es mi nombre. Es Jesús, es el Mesías. Es mi Jesús. Entonces se le llama sinagoga de Satanás a estos judíos que se oponen al Evangelio de Jesucristo. Que, que se oponían y perseguían en la iglesia de Filadelfia a la iglesia de Cristo. La oposición en Filadelfia no venía de los paganos. Miraban con indiferencia a los cristianos, que eran tan pocos que no se metían con ellos, no les interesaba. Pero los judíos fanáticos, los fanáticos religiosos, en su celo por su religión, se oponían y perseguían a la iglesia. Y los miraban de una manera que los detestaban, blasfemando el nombre de Cristo y menospreciando en el corazón a esta pequeña congregación de Filadelfia. Mire también a esta otra iglesia que ahí está en pantalla, que es Apocalipsis 2, que es la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. También se le dice, tenía problemas con la sinagoga de Satanás, con los judaizantes, que unas veces persiguen o otras veces se quieren infiltrar a través de sus doctrinas y enseñanzas falsas. Apocalipsis de nuevo: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué blasfemia? Porque blasfemaban el nombre de Cristo, no lo rechazaban. Aquí está, perdón, no se lo había puesto en pantalla. Ahí tiene usted, ya leímos Apocalipsis 2.9, Romanos 2.28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. O sea, por más de que yo me haga judío, me vista como judío, trate de hablar como judío, eso no me hace judío. Ni es la circuncisión, aunque me circuncidara, la que se hace exteriormente en la carne, ¿no? La circuncisión del Antiguo Testamento era una figura, una sombra de la circuncisión que el hombre y la mujer necesitan en su corazón. 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, en el que se ha hecho una obra interior, y esa obra solo el Espíritu Santo la puede hacer. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Lo que le está diciendo a esta iglesia: mi alabanza, la alabanza de esta iglesia venía de Dios, no de los hombres, no de las tradiciones judías, no de su abolengo hebreo, no de las ceremonias ritualísticas del templo, sino de su confianza en Cristo Jesús, en la persona y en la obra de Cristo Jesús, en el amor que tenían a su Mesías, a su Señor. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dos cosas: que ha guardado la palabra de su paciencia. Y siempre le recuerdo, cuando leemos en la Biblia esta palabra paciencia, la idea es aguante, resistencia, perseverancia. O sea, esta es una iglesia obediente, es una iglesia fiel y es una iglesia perseverante, una iglesia con aguante, una iglesia con resistencia, que a pesar de la oposición, que a pesar de las pruebas, que a pesar de las circunstancias difíciles, como el matrimonio, en las buenas o en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, esta es la vida con Cristo. Pero si estamos conectados con Cristo, hermanos, es una vida bendecida. Él nos da lo que necesitamos y Él llena nuestro corazón. Entonces, como esta iglesia ha guardado, o estos creyentes han guardado la palabra de su paciencia, han perseverado, han aguantado, han resistido, entonces los va a premiar ¿con qué? Con guardarlos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Lo más probable que aquí se refiera al periodo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación, que la iglesia fiel va a ser guardada
de esa hora. Porque lo dice aquí. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No sobre una parte del mundo, sino sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Viene un juicio. Hay juicios parciales. Hay juicios tremendos de Dios, aunque sean parciales, pero son tremendos. El tsunami que pasó hace unos años. Es un terremoto. Catástrofes naturales. Pero vendrá una hora, y cuando dice a la hora de la prueba se refiere a que no va a ser un periodo largo de 100 años, ¿no? Un periodo corto de una prueba que vendrá a toda la tierra, sobre todos los habitantes de la tierra. Y esta iglesia será guardada. ¿Cómo será guardada? Muy probablemente por medio de lo que conocemos como el arrebatamiento. Y dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Le voy a leer el verso 16 en adelante. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Sabemos que vendrá entre las nubes, nos dice Apocalipsis, que vendrá entre las nubes y todo ojo le verá. Nos está hablando de ese acontecimiento. Yo solo encuentro una venida del Señor Jesucristo, no encuentro dos, ¿verdad? La venida, bueno, su primera venida cuando vino y nació en Belén de Judea, cuando se encarnó, y esta segunda venida pública. Igual en Mateo, él se refiere a una venida pública donde todo ojo le verá, que vendrá en las nubes. Y con trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos. ¿Por qué habla Pablo así? Pablo se que escribe los que vivamos, o sea, porque el creyente tiene que vivir como que Cristo viene en su generación. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana pensando, Cristo no viene esta noche, Cristo no viene mañana, porque si no nos vamos a estar preparados, nos vamos a dormir en nuestros laureles. La vida victoriosa cristiana es una vida vigilante, una vida de preparación, una vida cuando usted no ha visto a un ser querido, cuando va a tener una visita, hermano, hay una expectativa, usted está esperando ese día, usted arregla su casa, la limpia, se ha preparado, porque hay expectativa, porque hay esperanza, porque hay un anhelo de encontrarse con esa persona. Y la iglesia fiel debe tener ese anhelo de encontrarse con Cristo. Luego nosotros, estoy leyendo 1 Tesalonicenses 4:17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Mi interpretación, digamos, es que el arrebatamiento no va a ser secreto, sino público. En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Ya no nos da más detalles, simplemente dice, y así estaremos siempre con el Señor. Este va a ser un evento glorioso, un evento como apenas nos podemos nosotros imaginar, cuando Él venga en las nubes y todo ojo le verá, y mientras Él viene en las nubes, Él resucita a los suyos. Después a los que estén vivos en esa generación los levanta, transforma a los resucitados. Perdón, a ellos los resucita ya, ¿verdad? Gloriosos, y a los que estén vivos los va a transformar, los va a glorificar. Entonces, esta es esa iglesia que será guardada de esa hora de la prueba que viene sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque ha guardado la palabra de su paciencia. Viene la exhortación o el consejo, mire. Y aquí yo vengo pronto. Es lo que le repito. ¿Cómo tenemos que pensar nosotros? Nunca dice el Señor, cuando dice, y me voy a tardar un poco de tiempo. Nunca dice, me voy a tardar mucho tiempo. Siempre habla así, en esos términos. Yo vengo pronto. Y así debemos vivir, como que Él viene pronto. Retén lo que tiene. O sea, hay un peligro, sí. No hay ninguna crítica, no hay ningún reproche para esta iglesia, pero sí hay un consejo, sí hay una exhortación para todos nosotros. No nos podemos dormir en nuestros laureles, no nos podemos confiar. Necesitamos, como las 5 vírgenes prudentes, tener, hermano, una porción de aceite extra, como a los siervos que se le dieron las minas, y dice que el rey él se fue a recibir, su señor se fue a recibir el reino a un pueblo lejano, y después regresó, y cuando regresó le pidió cuentas de las minas que les había dejado. Y se trataba de esas minas que tenían que trabajar, que tenían que ser productivos, que tenían que invertirse en el reino de Dios.
que tenían que ser oficiosos en el reino de Dios. Vengo pronto. Entonces dice, retén lo que tienes, no te confíes. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Aquí no nos está hablando de la corona de vida, no nos está hablando de salvación, nos está hablando de galardones, tu premio, porque hasta acá eres una iglesia agradable, una iglesia que no tiene problemas doctrinales, una iglesia que me ama, una iglesia que está trabajando para mí, una iglesia a la cual yo le abrí una puerta de oportunidades de bendición y la está aprovechando a pesar de la oposición que tiene de la sinagoga de Satanás, que se me olvidó mencionar cuando dice, vamos a ver, en el 9 dice, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto va a ser en un futuro, porque el judío no reconoce que hemos sido amados de Dios. Ellos no reconocen al Señor Jesús. Ellos piensan que nosotros los cristianos creemos en un falso Mesías. Ellos están esperando aún su Mesías. Entonces, ¿cuándo va a ser que los judíos, estos, reconozcan, que vengan y se postren a los pies de esta iglesia fiel y reconozcan que yo te he amado? Esto va a ser al final, cuando vean que como gentiles fuimos incluidos a través de la iglesia de Jesucristo en un mejor pacto. Este es un evento futuro. En el versículo 9, se me había mencionarle a mí eso. Ahora regresemos, estamos en el verso 11, Apocalipsis 3:11. Yo vengo pronto. Es como lo tenemos que pensar y tenemos que vivir con esa expectativa. Retén lo que tienes, o sea, tenemos que ser vigilantes, tenemos que seguir trabajando para que ninguno tome tu corona, para que ninguno tome tu galardón. ¿No cree usted que todos van a tener el mismo premio? Que todos van a tener el galardón. Imagínese usted el galardón del apóstol Pablo, el galardón de todos los apóstoles que dice, de los apóstoles que el Señor Jesús llamó, ¿verdad? Que hay, sus nombres están en la ciudad, en la Nueva Jerusalén. O sea, qué privilegio, qué galardón el que se les va a dar a estos siervos del Señor. Y nosotros tenemos que buscar también nuestro galardón, nuestra gloria. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. Nada de lo que hagamos para el Señor, hermano, es una pérdida de tiempo o de dinero. Hay una gran recompensa. La promesa, en versículo 12, ya estamos terminando. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, lo que el Espíritu dice a las iglesias. 3 cosas. La primera, columna en el templo de mi Dios, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Ahora hay un contraste aquí, porque el judío se jactaba que tenía el templo, que tenía el sacerdocio arónico, que tenía las promesas y los rituales, se jactaba de la ley y de ese hermoso, porque era un hermoso templo. Pero ese templo fue destruido en el año 70. No importa cuán hermoso, cuán majestuoso, cuán grande era ese templo. Pero ¿qué está diciendo en eso? El contraste es los que dicen ser judíos y no lo son, que tienen un templo temporal que fue destruido. No, ustedes van a ser parte de una casa espiritual, de un templo eterno que Dios está haciendo. Por eso les das esa reverencia, como un contraste entre el judío que es externamente y el judío que es interiormente. El que es externamente judío solamente no es el verdadero judío. Judío es aquel que es internamente, como lo leímos en Romanos 5. Entonces le da la promesa de hacerlo columna en el templo de mi Dios. Efesios 2, 20, 21 y 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, nos está hablando de un edificio, de un templo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La idea es que somos el templo del Señor, un templo espiritual, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos la morada del Espíritu Santo. Entonces está hablando que gozar, el creyente
gozará de un lugar muy especial en la presencia del Señor. Lo otro es el nombre de mi Dios. O sea, el judío se jactaba que tenía los pactos y las promesas y menospreciaba al gentil. Pero aquí ya no importa si era judío de nacionalidad o gentil de nacionalidad, en Cristo eran uno mismo. Es la iglesia de Jesucristo. No importa ya las nacionalidades. Y se jactaba de que tenía el nombre de Dios, el judío. Pero a estos, al verdadero judío, al que es judío interiormente, se le dará el nombre de mi Dios, le está diciendo el Señor Jesús. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios como una identidad, como diciendo, le perteneces a Dios, eres posesión especial de parte de Dios. Llevas el nombre de mi Dios, qué privilegio. Y lo otro dice, el nombre de la ciudad de Jerusalén. El judío se jactaba de Jerusalén también, donde estaba el templo, la gran ciudad del rey. Pero esa Jerusalén era solo sombra de la verdadera Jerusalén, porque dice en Hebreos que aqueos, y piense usted en Abraham y en los patriarcas, tuvieron tiempo, si hubieran estado buscando una ciudad terrenal, tiempo hubieran tenido para regresar. Y Ur, en aquel tiempo, era la ciudad más grande, más próspera, más civilizada, de donde salió Abraham, y Abraham pudo haber regresado a Ur, a la comunidad de Ur, pero dicen que ellos buscaban una patria mejor, una patria celestial, una patria, una ciudad no hecha por manos de hombres, sino que ha sido hecha por Dios mismo. Y ahí estaremos nosotros, una nueva ciudadanía en la patria celestial. Ya terminamos. Las conclusiones que algunas de las conclusiones hay más, usted puede llegar a otras si me aporta, me lo puede mandar por un mensaje de texto. Debemos ser una iglesia de amor, si queremos ser una iglesia agradable al Señor. Debemos estar conscientes de eso. No debemos menguar, debemos crecer en el amor a Dios. ¿Y cómo? Amando a los hermanos. Debemos depender del poder del Espíritu Santo. No importa si tenemos pocos o muchos recursos, es Cristo el que tiene las llaves de David, el que cuando abre una puerta nadie la cierra y que cuando Él cierra una puerta nadie la abre. Y a esta iglesia de Filadelfia se le habría abierto una puerta de bendición, una puerta de oportunidad para el ministerio. Entonces, oremos para que el Señor abra una puerta para Comunidad de Gracia. Debemos ser vigilantes. Y aquí yo vengo pronto, en el 11, retén lo que tienes. No debemos dormirnos si tenemos algún logro, si ya hemos avanzado algo, si estamos mejor que el año pasado. No debemos confiarnos, no debemos detenernos. Debemos pedirle al Señor que nos lleve hacia la perfección. Que seamos como esta iglesia que era obediente porque guardaba su palabra, era fiel porque no negaba su nombre y era perseverante porque guardaba, cuando dice que ha guardado la palabra de mi paciencia. Entonces recuérdese, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser fieles y tenemos que ser perseverantes. Que el Señor nos ayude. Les repito, Filadelfia no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia fiel. Y nuestro anhelo, nuestra búsqueda, nuestra oración, nuestro enfoque, nuestro esfuerzo debe ser para que seamos creyentes fieles y Comunidad de Gracia sea una iglesia fiel y agradable al Señor, para que Él nos abra una puerta de oportunidad. Y aunque tenemos pocas fuerzas, Él nos diga, pero yo te he abierto puerta grande, puerta de bendición. Seamos hacedores de la palabra y no solo oidores olvidadizos. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Le recuerdo que el domingo tenemos la cena del Señor para que nos acompañe en ayuno, para que desde ya nos vayamos preparando para darle un culto al Señor agradable, para darle el servicio, la alabanza que Él se merece. Oremos al Señor para que nos traiga su consejo, su palabra en el poder de su Espíritu Santo. Buenas noches, Dios le bendiga.